Hermanos, continuamos con esta serie de sermones que hemos iniciado, titulada Los personajes de la tribulación. En esta ocasión estaremos hablando del anticristo. Y aunque leímos el libro de Apocalipsis, capítulo 13, que habla de las bestias, específicamente de una de ellas, vamos a predicar que es el anticristo. Pero lo estaremos siguiendo a lo largo de varios pasajes de las Escrituras. El domingo anterior comenzamos a hablar de los 4 jinetes del Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 6 explicamos quiénes eran estos jinetes y lo que representaban. Ellos forman parte de lo que se podría llamar el inicio de la tribulación. Ahora nos corresponde este segundo personaje llamado el anticristo, alguien que no tendremos, al menos es lo que creo, enseño y lo creo por la palabra de Dios, no tendremos la desagradable experiencia de conocerle, de saber quién es, aunque la Biblia no menciona o no dice quién es, sí nos deja en muchos pasajes ver sus características. Hay más de 100 pasajes en la Biblia que describen al anticristo. Aunque solamente en 4 aparece la palabra anticristo, solo en 4 versículos, y todos son partes de las cartas del apóstol Juan, hay más de 100 pasajes que lo describen. Por ejemplo, uno de ellos, y es el que vamos a tomar como base principal para el mensaje de esta mañana, está en Primera de Juan capítulo 2, verso 18, que dice: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis, quiere decir que Juan y otros habían hablado sobre el tema, que el anticristo viene, o sea, para ellos era una experiencia futura. Para nosotros también, aunque aquí aclara, ahora han surgido muchos anticristos. Nosotros también podemos decir, ahora han surgido muchos anticristos, tipos de anticristos. Personas que no son el anticristo final, pero lo tipifican. Además, su espíritu, el espíritu del anticristo, ya está entre nosotros, que es todo lo que se opone y se levanta contra Cristo. Por eso dice, así ahora han surgido muchos anticristos, dice él. Por eso conocemos que es el último tiempo. Aun cuando el anticristo viene, dice Juan, oíste que el anticristo, viene. Ahí está hablando del anticristo final. Pero eso no quita que a lo largo de la historia se han levantado distintos tipos de anticristo. La palabra anticristo, repito, aparece solo 4 veces en el Nuevo Testamento. Una es esta, la otra vez en el verso 22 del mismo capítulo 2 de Primera de Juan. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Primera de Juan capítulo 4, verso 3. Dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu, aquí habla el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene al final y que también ahora ya está en el mundo. Segunda de Juan, versículo 7, es el último pasaje donde aparece el nombre. Segunda de Juan, verso 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo.
Hemos visto el espíritu del anticristo que se opone a Dios y a Cristo y todo lo que él representa. Hemos mencionado también distintas figuras de anticristo que se han levantado a lo largo de la historia, pero también la Biblia menciona un anticristo final que se va a levantar durante los 7 años de tribulación, que no es simbólico, es una persona. Uno de los nombres que se le da en la carta a los tesalonicenses es el hijo de perdición. Y cada descripción que hace de él la Biblia lo hace refiriéndose a él como una persona. La palabra anti significa en lugar de. Y esto se va a aplicar a ese último líder mundial que se levantará después que la iglesia ya no esté acá. Se opondrá a Cristo y al mismo tiempo llegará a un punto en que se hará pasar por Cristo y demandará del mundo una adoración que solo corresponde a Dios. Este personaje estará a la altura de su terrible nombre. Se le puede decir el superhombre de Satanás. Perseguirá, torturará, matará al pueblo de Dios. Hará que Hitler, Stalin, Mao, Fidel Castro y otros terribles dictadores que han sido figuras del anticristo parezcan débiles a su lado. Pero quiero decir nuevamente que aunque la Biblia no menciona quién será, sí lo describe en muchos pasajes. Pero a nosotros nos encanta llenar los espacios en blanco. Y se nos olvida que donde Dios no ha hablado, no tenemos absolutamente ningún derecho a hablar. La semana pasada estaba oyendo un predicador, un estudioso de las profecías, que decía, porque el anticristo nacerá de la unión de Satanás con una bruja. El anticristo será hijo de una bruja. Yo pensaba, y mientras oía al predicador, me preguntaba, ¿y este? ¿De dónde sacó eso? Es increíble. Hay que tener mucho cuidado. Sabemos que a lo largo de la historia algunos han intentado ponerle rostro al anticristo. Desde Mijail Gorbachev, ¿se acuerdan? Y sobre todo porque ya este venía con marca. ¿Se acuerdan el lunar que tenía en la frente? Obama, no sé, muchísimos le han puesto nombres. Nosotros no sabremos quién será el anticristo. Y la Biblia no dice quién es, de la misma manera que la Biblia tampoco dice cuándo será el momento exacto de la venida del Señor Jesucristo. Hay que tener mucho cuidado con esas especulaciones porque al final lo único que hacen es traer descrédito a la palabra y al tema de las profecías. Porque se levantan unos cuantos locos, entonces la gente cree que todo el mundo es igual. Sus nombres, algunas personas, sabemos por la Biblia, bueno, ya vimos este caso de que se puso a especular de que sería hijo de una bruja. Algunos piensan que será Satanás encarnado. No creo que será Satanás. Sí será alguien a quien Satanás va a usar muchísimo y será hijo del inicuo en el sentido de que él tomará control de su vida y lo llevará a ejecutar sus planes. Pero lo que sí sabemos es que Satanás le dará poder, le dará su trono y le dará autoridad, aunque todo esto permitido por el Dios soberano. He aquí algunos alias del anticristo.
Por ejemplo, Daniel 8:23 dice que será el rey altivo de rostro, alguien lleno de arrogancia y orgullo que sabrá ocultarlo muy bien por cierto tiempo. Daniel capítulo 11, verso 21 se refiere a él como el rey despreciable, un hombre despreciable. Daniel 11, 21. También Daniel 8:23 lo describe como entendido en enigmas, un tipo inteligente con capacidad diabólica para pensar. Daniel 9:26 lo llama el príncipe que ha de venir. Zacarías capítulo 11, versos 16 y 17 lo llama el pastor inútil. Segunda a Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3, lo llama hijo de perdición. Fíjense que todas estas descripciones está hablando de una persona. Que eso no anula a que exista el espíritu del anticristo, pero también la Biblia enseña que se va a levantar el anticristo. Segunda a Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8, habla del inicuo. Apocalipsis capítulo 13, verso 1 lo menciona como una bestia. No significa que literalmente va a ser una bestia, pero alude a esto como representando la maldad que habrá en su corazón. En la Biblia se describe y se presenta con gran detalle, pero no dice quién es. Así que cuando usted se encuentre con alguien que se ponga a especular diciendo el anticristo es fulano, deje de oírlo. Esa persona está hablando algo que la Biblia no enseña. Sin embargo, debido a esta falta de identificación específica, se ha producido un intenso interés por esta figura. Esto no ha podido evitar que la gente deje de especular. Las personas, sobre todo los incrédulos y algunos cristianos, les encanta especular sobre quién podría ser. Si tú te metes en Google y pones quién es el anticristo, vas a obtener alrededor de unos 20 millones de correspondencias. Algunos sitios web con larguísimos artículos detallados. Y esto demuestra la fascinación extrema generada por este tema sensacional. Pero quiero decirles algo, aunque debemos saber sus características y cuándo aparecerá, porque al enemigo hay que conocerlo para uno tomar decisiones sabias y advertir a otros. Tú y yo no esperamos al anticristo. Nosotros esperamos a Cristo. El próximo acontecimiento que estoy esperando, si Dios no me lleva antes de este mundo, a través de la muerte, es su regreso por la iglesia. Yo espero a Cristo, esa es mi esperanza. Por eso puedo decir como en Tito, aguardo la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Si yo creyera que la Biblia enseñara que tengo que pasar por la tribulación, créanme que entonces mi actitud sería diferente. Entonces sí estaría pensando, ¿se habrá levantado el anticristo? ¿Este será el anticristo? Allí me estaría comiendo las uñas y un poco preocupado. Me costaría trabajo aplicar Primera de Tesalonicenses capítulo 4, donde dice, alentaos unos a otros con estas palabras. Porque si yo creyera que Dios me va a hacer pasar como parte de su iglesia por los juicios de Apocalipsis 6 hasta el 19, créame, no encontraría mucha fuente de aliento para cumplir lo que dice la Biblia. Aliéntense unos a otros porque yo voy a venir por ustedes. Claro, eso no significa que no vamos a enfrentar tribulaciones propias de este mundo, pero lo que la Biblia llama la tribulación es una semana de 7 años
muy específica. La Biblia dice en uno de los evangelios, Mateo 24, que habrá entonces gran tribulación como nunca antes ha habido en la tierra. Bueno, ya vimos sus alias. Ahora también vamos a considerar que la Biblia nos deja algunas cosas acerca de su personalidad. No dice quién será, pero sí dice cómo será. Primero, será un líder carismático. Y cuando hablo de carisma, será una personalidad avasalladora. Alguien que con solo pararse a hablar, comenzará a ganar la atención de la gente. Imagínese, además de su personalidad, tener sobre él el poder del diablo. El profeta Daniel lo describe de una manera específica. Si usted va al libro de Daniel, en el capítulo 7, verso 7 y verso 8, podemos leer estas palabras. Daniel 7, 7 y 8. Dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí una cuarta bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente que todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Luego dice en el verso 25 de Daniel capítulo 7, estas palabras, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Esto es una alusión a los últimos 3 años y medio. Tiempos, tiempos y medio tiempo. Si usted miró lo que yo acabo de leer, en el verso 7 y verso 8 comienza a describirlo como una bestia. Pero ya en el verso 25, ajustando lo espiritual a lo espiritual, nos damos cuenta que no es una bestia literal, porque no hay bestia que pueda hablar palabras. Se está refiriendo a un hombre. En estos pasajes Daniel nos muestra una de las características del próximo gobernante del mundo. Una capacidad extraordinaria para hablar e influir sobre las personas. Tendrá un gran carisma, realzado por su oratoria. Será un tipo que podrá tener discursos sin mirar una hoja. Y podrá hablar con las personas por horas y por horas. Logrará influir en la gente con palabras fascinantes, llenas del poder del diablo y con promesas mentirosas. Espere, o sea, esta figura será el próximo líder mundial con una capacidad extraordinaria para comunicarse, con gran elocuencia. Ganará a las personas desde que comience a hablar, la atención y la admiración del mundo. Daniel también nos dice que este orador magnífico no solo hablará de una forma presuntuosa, sino que, aunque al principio no lo haga, va a llegar un punto en su carrera política que comenzará a hablar directamente contra Dios. El apóstol Juan lo describió de esta manera en Apocalipsis capítulo 13, verso 5. Dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia. Daniel continúa su descripción del anticristo en el capítulo 7, ahora en el verso 20, y dice lo siguiente, asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. En términos de apariencia externa, este hombre será una persona sorprendentemente atractiva.
le caerá bien a todo el mundo. Será alguien que sabrá cómo y cuándo sonreír. La combinación de una personalidad cautivadora con una excelente oratoria y muy buena apariencia física lo hará prácticamente irresistible para las masas. Un líder carismático, pero además un líder astuto, porque a pesar de su sonrisa y de su oratoria y de su carisma, será un hipócrita. No mostrará su verdadero rostro. No dejará que la gente vea su verdadero corazón. Será un líder astuto. En el famoso sueño recogido en el 7º capítulo de su libro, Daniel vio una imagen de este líder y lo describe en el capítulo 7, verso 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Nuevamente se nos recuerda, esto es simbólico. Aquí se está describiendo a una persona. Si leemos atentamente y entendemos el simbolismo profético de los cuernos, que es una alusión a poder, a gobierno, podemos deducir que este líder mundial venidero en un momento va a vencer a 3 reyes, arrancándolos de raíz. Diciéndolo en las palabras de hoy, va a llegar un punto en que va a derrocar a 3 gobernantes que serán un problema para que él logre consolidar su poder mundial. Lo hará uno por uno. Y no lo va a hacer por medio de una guerra declarada, sino a través de la manipulación política inteligente. Será alguien que va a dominar la diabólica capacidad de manipular a otros. Miren, hermanos, la manipulación es algo diabólico. Llevar a las personas en una dirección sin que se den cuenta y que vayan en esa dirección pensando que son ellos los que quieren ir en esa dirección, se llama manipulación. Y esto es lo que hará. La Biblia dice que va a comenzar como un cuerno pequeño, prácticamente desconocido, sin poder, pero luego logrará arrancar 3 de los primeros cuernos y se apropiará de su poder. Este hombre va a consolidar un poder mundial. Daniel se refiere de nuevo a este hecho en el capítulo 11 de su profecía, cuando dice acerca de él. Vamos a Daniel capítulo 11, verso 21. Vendrá sin aviso. La gente no lo va a esperar. Se levantará prácticamente de la nada y tomará el reino, tomará el poder con halagos, con mentiras, con adulaciones. Es indudable que este sujeto va a ser un genio en el orden político. Así que quítese de la cabeza los que usted conoce hoy y que porque quizás no son de su simpatía, este es el anticristo. Como por ejemplo Trump, ¿verdad? El anticristo va a hacer todo lo contrario a Trump. No va a mostrar su verdadero rostro. Y para decir una palabra, lo va a pensar muy bien. Será un genio en el mundo político. Será un diplomático magistral, un líder inteligente. Hermanos, recuerden que el diablo está en este mundo hace mucho tiempo. Y por cierto, es un trabajador incansable. Ha estado estudiando al hombre por miles de años.
Él sabe muy bien cómo funciona la naturaleza humana caída, qué le impresiona, qué le atrae. El diablo sabe muy bien cómo deslumbrar a los hombres con la atracción que ejerce el poder. Y acuérdense que nosotros los seres humanos somos muy dados a levantar falsos mesías. Es importante recordar que Dios nos creó con un anhelo por adorar, que solo Él puede llenarlo. Pero cuando alguien no busca a Dios, va a intentar llenar ese vacío de manera equivocada. Y es entonces cuando el diablo le puede ofrecer un falso Mesías. El diablo sabe muy bien cómo elevar a los hombres a la cumbre de la grandeza y de la fama mundana. Y cómo controlar esa grandeza luego de ser alcanzada para que llegue a utilizarse en contra de Dios y de su pueblo. Será un líder astuto, será un líder carismático, será un líder cruel. Puede usted pensar en cualquiera. Yo creo que uno de los más perversos desde nuestra perspectiva humana fue Hitler, aunque después se han levantado otros que le hacen competencia. Pero yo creo que este último personaje va a dejar chiquito a Hitler. En Daniel capítulo 7, verso 23, dice la palabra de Dios, Daniel 7, 23, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto líder en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda tierra devorará, trillará y despedazará. Verso 25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Aquí Daniel nos dice que el anticristo va a devorar al mundo entero. Al principio engañará al mundo entero, pero va a llegar un punto en que va a demostrar quién realmente es él. Pisoteará al mundo. Aquí dice que lo romperá en pedazos. Lo que va a traer sobre la tierra es destrucción y muerte. Y muchos de los que se conviertan en seguidores de Cristo durante la tribulación van a ser martirizados por su fe. Apocalipsis capítulo 6, en el quinto sello, se describe, eso lo vimos el viernes, a los mártires de la tribulación. Aquellos que van a llegar a conocer a Cristo durante esos 7 años, que probablemente no sean personas que ahora oyeron el Evangelio. Porque aquellos que han oído el Evangelio una y otra vez, algunos piensan, bueno, después se van a convertir. Bueno, no vamos a ser dogmáticos en esto, pero la Biblia dice en Tesalonicenses que aquellos que han rechazado la verdad, Dios le enviará un espíritu engañoso para que crean la mentira. Y será doloroso. Pero sí sabemos que habrán personas convertidas, muchos convertidos. Pero estos convertidos tendrán que pagar con sus propias vidas porque van a ser martirizados, perseguidos, asesinados. Apocalipsis 6 habla sobre esto. Daniel capítulo 7, verso 25 también habla de quebrantar. ¿Saben? La palabra de quebrantar significa literalmente desgastar. El anticristo va a desgastar a los que crean en Jesucristo. Es la misma palabra que se utiliza para el desgaste de las prendas de vestir. El uso de este término aquí indica un lento y doloroso desgaste del pueblo de Dios. Lo diré en otras palabras, será una persecución tortuosa, cruel, que puede recordar muy bien a Nerón y sus horrores que le infligió a los cristianos en la antigua Roma, pero será aún peor. Durante la tribulación sería más fácil para los cristianos
si simplemente los asesinan de inmediato. Pero esto no es lo que va a hacer el anticristo. La Biblia habla que va a desgastar, quebrantar, desgastar. Serán desgastados, lo diré en otras palabras, serán torturados por este hombre increíblemente cruel. Hemos visto sus características, su personalidad, también vimos sus alias, sus nombres. Ahora vamos a ver un poco más acerca de su perfil. Pasará desapercibido en la esfera política. O sea, que puede estar viviendo entre nosotros sin nosotros saberlo. Puede ya estar en esta tierra, pero no se dará a conocer como anticristo o como líder político hasta que la iglesia sea arrebatada. Daniel capítulo 7 nos dice que el anticristo se abrirá camino poco a poco. Bueno, como muchos líderes políticos que empezaron siendo líderes sin importancia, así hará este sujeto. En las imágenes proféticas, él es un cuerno pequeño. Y dice la Biblia que crecerá hasta convertirse en un cuerno grande. No va a llamar la atención. Mientras que de forma metódica empiece a ascender y a obtener más y más poder sin que las personas se percaten. Juan enfatiza esta idea cuando escribe que este hombre abominable surgirá de entre la masa de la gente común. En Apocalipsis capítulo 13, verso 1, dice la palabra de Dios: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Hermanos, en las imágenes bíblicas, el mar es un símbolo de la humanidad, específicamente de las naciones gentiles. Se va a levantar de la humanidad, específicamente del mundo gentil, aunque creemos que será un judío de origen, y después voy a explicar por qué. Encontramos confirmación de ese significado para el mar cuando leemos en Apocalipsis capítulo 17, verso 15. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis 17, 15. Me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lengua. Quiero decirles que de todo esto podemos sacar una conclusión. Al principio no se hará notar. No va a entrar de repente en la escena con todo poder y gloria, sino que va a surgir del mar de la humanidad, de esa humanidad común, y va a emerger de una manera siniestra dentro de la gente corriente. En segundo lugar, creo que saldrá de una nación gentil. Apocalipsis capítulo 13, verso 1 dice: vi subir del mar una bestia, refiriéndose al mar de personas que viven alrededor del Mediterráneo. Pensamos que probablemente vendrá de una nación gentil. Daniel capítulo 8, verso 8 y 9 dice que es un cuerno pequeño que sale de los 4 cuernos griegos, señalando que probablemente sea en parte griego. Daniel capítulo 9, verso 26, se refiere a él como el gobernador de la gente que vendrá, queriendo decir que pertenecerá al linaje real de la raza que destruyó Jerusalén. En la historia, este fue el Imperio Romano. Daniel capítulo 11 también nos dice en el verso 36 y 37 que no hará caso al Dios de sus padres. Y esto es una implicación muy fuerte de que probablemente sea de origen judío.
aunque esté viviendo en una nación gentil. Esto le permitirá establecer una alianza más fuerte con Israel, al principio, aunque después quebrante ese pacto. Lo más probable es que sea un gentil y que, al igual que Adolfo Hitler y otros que tuvieron temor de revelar su sangre judía, mantendrá sus ancestros judíos en secreto. Podríamos pensar en alguien más o menos así, greco-romano, judío, alguien que podrá representar las diversas razas de los hombres de la tierra, alguien que tendrá la personificación de todos los malos. Será un blasfemo. Daniel capítulo 7, verso 25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y dice: y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Al principio este hombre va a promover una alianza entre todas las religiones. Acuérdense que va a tener un ministro de propaganda llamado el falso profeta. Y va a fomentar una religión híbrida, donde no importa en quién tú creas ni lo que tú creas, todo el mundo es hermano y al final todos vamos para el cielo. O sea que todo aquel que predique y crea en un evangelio bíblico será objeto de persecución, porque el mensaje, aunque Jesucristo ama a todo el mundo e invita a todo el mundo al arrepentimiento, su mensaje es excluyente al decir que Él es el único Salvador. Y al decir que solo hay un medio para ir al cielo, eso le caerá como una patada en el hígado al anticristo, que estará fomentando una religión como hoy en día vemos. Todo el mundo es bueno. Dios ama a todo el mundo. No hay tal cosa como un Dios iracundo. Segunda a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 4, dice esto: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Va a llegar en un momento en que va a decir: aquí se acabó. No hay más religión, no hay más Dios. Yo soy Dios y soy el único que merece adoración. La Biblia dice en Romanos capítulo 1 que el antiguo Israel y el mundo impío terminó adorando a las criaturas antes que al Creador. Qué triste, porque eso será lo que volverá a ser la humanidad. Exigirá ser adorado por el mundo. Apocalipsis 13, verso 8. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo hasta ahora. Como si se declarase a sí mismo como Dios, que lo hará, va a exigir adoración y tratará de cambiar las leyes morales y naturales del universo. Se dice que en los primeros días de la Revolución Francesa, aquellos nuevos líderes intentaron controlar a las masas mediante el cambio de todo lo que se derivaba del cristianismo y la tradición cristiana. Establecieron un nuevo calendario por el cual los años no se contaban desde el nacimiento de Cristo, sino a partir de la fecha de la revolución. Emitieron decretos para convertir todas las iglesias cristianas en templos de la razón y para fundir las campanas de las iglesias y utilizar el metal. Llegaron hasta intentar reemplazar la semana de 7 días establecida por Dios por una semana de 10. Esto es un ejemplo en la historia misma de las acciones, del tipo de acciones que muestran hostilidad hacia todo lo relacionado con Dios, que va a caracterizar a este último dictador mundial. Otra de las características es que va a llegar a un punto en que se verá
limitado. Acuérdense que aunque sea una criatura satánica, su poder es limitado. El diablo no es Dios. De hecho, Apocalipsis 13, una y otra vez, cuando habla del anticristo, está recordando al pueblo de Dios que lea este capítulo 13, que todo lo que va a hacer, lo hará porque le será permitido. Por ejemplo, la frase se le dio, Apocalipsis 13:5. Nuevamente, se le dio, Apocalipsis 13:7. ¿Se acuerdan de Job? ¿Se acuerdan de Satanás? Así será su títere, el anticristo. No podrá hacer más allá de lo que Dios le permita. Así que no piense en la tribulación como una semana en la que Dios se fue de vacaciones y le dejó el mundo a Satanás y al anticristo. No. De hecho, ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir, Apocalipsis capítulo 6 hasta el 19 llama a este periodo el periodo de la ira de Dios. Aunque esté activa la ira del diablo, aunque se manifieste la ira del anticristo, por encima de todo eso estará el juicio de Dios sobre una humanidad que le dio la espalda hasta el final. Recuerden que lo que hará estará limitado. ¿Y qué hará este hombre? ¿Cuál será su programa? Bueno, él tendrá un programa, una estrategia. Y una de las primeras cosas que hará, y que es interesante que hoy esto es algo que está al rojo vivo, es el conflicto en el Medio Oriente. Israel y esa zona del Medio Oriente es un polvorín. Es más que lo que hemos estado mirando en estos últimos años es que en lugar de solucionarse los problemas se van complicando una y otra vez. Es milagroso que todavía Israel haya podido sobrevivir. Este hombre va a lograr una comunicación entre Israel y sus enemigos. No como la que intentó lograr Trump, que podrá haber tenido las mejores intenciones, pero las tiraron por el suelo. Este hombre va a trabajar sobre algunos de los pactos que ya se han tomado y lo intentará aplicar. De hecho, podrá garantizarle a Israel una protección de al menos 3 años y medio. Sin embargo, cuando pasen estos 3 años y medio, romperá su pacto con Israel y someterá a los judíos a una gran persecución. Daniel capítulo 9, verso 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. De hecho, podrá autorizar a Israel a construir su templo, su anhelado templo, algo que es hoy prácticamente imposible. Esto va a pasar, porque precisamente en ese templo, él va a cometer lo que la Biblia llama en Apocalipsis, en Mateo 24, la abominación desoladora. Llegará el momento en que dirá, hasta aquí, se acabó la adoración a cualquier otro Dios. Ahora yo soy Dios y ustedes me van a adorar. Y algo que ayudará, según Apocalipsis 13, versos 3 y 4, durante ese tiempo será un suceso que se describe como una herida. Probablemente el anticristo sufra un atentado.
podrá hacer una parodia de la resurrección haciéndose pasar por muerto y que después vivió, o sencillamente Dios permitirá que eso suceda en ese momento. Lo cierto es que aparecerá después vivo, y esto llevará a la gente al punto final en creer este realmente es el verdadero Mesías. Y mientras todo esto esté sucediendo, el falso profeta lo estará ayudando a consolidar su poder sobre la humanidad. ¿Cómo lo hará? Con el empleo de la tecnología. Algo que hoy ya tiene toda la capacidad para controlar al mundo entero y lo está haciendo. Lo está haciendo. Si usted quiere realmente conservar su privacidad, no use el Internet. Si lo usa, ya perdió su privacidad. Toda información que usted cuele en Internet o en las redes sociales, allí se va a quedar. Sabemos más de una vez que algunas de las personas que han cometido delito han sido arrestados y acusados por muchas cosas que escribieron en Internet, en Facebook, y pensaron que eso estaba borrado y olvidado. Imagínense tanto poder en las manos de un dictador como este. Hermanos, los gobiernos, las agencias de seguridad saben más de usted que lo que usted se imagina. No hay anonimato, no importa lo que emplee. Si usted mañana comete un delito, le van a salir cosas que usted ni se acordaba que las había escrito. Bueno, todo esto que estamos viendo hoy y que va de una manera precipitada, será el medio que usará el anticristo para controlar al mundo entero. Creemos que la tecnología es buena hasta cierto punto y nos hace la vida más fácil y cómoda, pero no por eso deja de ser peligrosa. Hacia allá vamos. Hacia allá vamos. Y es entonces cuando aquellos que conozcan a Cristo se van a negar a adorar a este ser. Y los judíos, muchos de ellos, rechazarán totalmente rendirle culto al anticristo. Y aquí comenzará la persecución. Y el libro de Apocalipsis nos ofrece más detalles sobre esto. Hermano, cuando uno habla de esto, sabe que el mensaje no es bonito. ¿Verdad que no? Sabemos que la imagen que he pintado del futuro no es agradable para nada. Pero qué curioso, si usted se pone a predicar del infierno, y en muy pocas iglesias se habla del infierno, se toma un sermón específico para predicar del infierno, pero está en la Biblia. No es agradable la descripción que la Biblia ofrece de él, pero está ahí. Jesús habló de él, habló más de él que del infierno. Pero esto es para nosotros una advertencia. Y la advertencia es, el hombre necesita de Dios a través de Jesucristo. Yo no espero al anticristo. No espero al falso profeta. Yo espero a Jesucristo. Y quiero leerles este texto, hermoso, glorioso, porque me recuerda esto y creo que cada cristiano lo debe recordar. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Si yo creyera que tenemos que pasar por la tribulación, entonces no podría decir con firmeza y con gozo y alegría, repetir este versículo. Jesús nos indicó qué hacer durante este tiempo de espera. No agobiarnos porque nuestras vidas están en las manos de Dios. Por eso era tan ridículo aquello que sucedió durante el COVID, que ya algunos estaban viendo la vacuna como la marca de la bestia. Y ya el anticristo, no sé, estaba ahí
Y había gente que decía, yo no me puedo dejar marcar. Pero ¿qué tú aprendiste? ¿Qué es lo que te he estado enseñando? De la única manera que tú puedes ser marcado es que te quedes. Y de la única manera que te puedes quedar es que no eres parte de la esposa de Cristo. Que no eres parte de su pueblo. Pero hay gente que persiste en esta majadería. No hay rapto, solamente el Señor vendrá, llevará a los cristianos para el cielo en un segundo y volverá otra vez, como un yoyo. ¿Para qué los va a llevar para el cielo si Él vuelve otra vez? No hay 7 años, es una sola venida, no hay tal arrebatamiento, no hay tal milenio. Mira, si tú quieres creer eso, ese es tu problema. Como aquellos que quieren creer que van a perder la salvación. Y les molesta la enseñanza de la perseverancia de los santos. Si tú quieres creer eso, ese es tu problema. Yo no lo creo ni lo voy a enseñar. De hecho, cada día doy gracias a Dios por lo que hizo por mí en Jesucristo, porque yo no colaboré en nada por esa salvación, ni tampoco depende de mí conservarla, porque la Biblia dice claramente que Dios no me ha puesto para ira. Y eso no solo incluye la ira eterna, el infierno que vendrá en la eternidad para los que no creen, sino que también incluye la ira escatológica. Apocalipsis del 6 al 19. Es absurdo querer ver a la iglesia ahí, pero pastor, los escogidos. Pastor, la Biblia habla en Mateo 24, esos escogidos no son la iglesia. Si usted ha leído el libro de Apocalipsis hasta el capítulo 4, la iglesia se menciona una y otra vez. Luego la iglesia desaparece y nos lleva al cielo donde hay una imagen de adoración. Los ancianos allí se postran en una representación de la iglesia. Pero aún así hay gente que quiere insistir en que vamos a pasar por la tribulación. Muy bien, adelante con eso. Y no solo eso, que en lugar de predicar el evangelio a la gente para que se arrepienta, usan las plataformas de internet para atacar el arrebatamiento de la iglesia. Y en pocas palabras dicen, todos los que hasta ahora han predicado esto son unos ignorantes, unos analfabetos bíblicos. No conocen para nada la Biblia. Miren, yo le animo a que usted, cuando tenga un tiempo, en vez de perderlo en otra cosa, inviértalo en esto. Vaya a internet, escriba en Wikipedia, dispensacionalismo. O escriba pretribulacionismo. Defensores, promotores y predicadores de este esquema escatológico. Y se va a sorprender la cantidad de nombres que hay ahí, de personas respetadas en el mundo evangélico que han enseñado y han predicado estas verdades. Entonces, para estos enemigos del rapto, ahora todos son unos ignorantes. Ellos tienen la verdad. Y eso, miren, lo primero que te mata la esperanza. Segundo, anula prácticamente todo el Antiguo Testamento, que habla del reino y del reino físico que ha de venir y en que Cristo va a reinar, lo que se llama milenio. Eso lo destruyen. Y como si fuera poco, llegan al punto de ver la segunda venida de Cristo como algo que siempre va a estar distante. Es como si usted va montado encima de un caballo con una vara de pescar y en la punta tiene colgado allí una zanahoria. Gracias por ayudarme. El caballo va detrás de la zanahoria, pero nunca se la llega a comer. Eso es exactamente ese tipo de escatología. Si usted les pregunta, ¿ustedes creen en Jesucristo que va a regresar? Sí. Pero eso va a suceder un día. Y ahí estamos los cristianos.
detrás de eso. Pero cuando la Biblia trata de este tema, está el concepto de inminencia, algo que puede suceder en cualquier momento. A mí no me lleva a la locura de aislarme del mundo y agarrarlo con esto y predicar solo esto y respirar esto como algunos, que también se van al otro extremo, que todo es escatología, respiran escatología, duermen escatología, es constante, constante. No, hay que tener una postura saludable. Y es creer, Cristo puede venir en cualquier momento, pero eso a mí no me atormenta. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer. De la misma manera que Él puede venir por mí hoy me puedo morir. Y me voy a encontrar con Dios. Hay que estar preparados. ¿Y qué? Hay que mantener la mirada en la esperanza y hablarles a las personas para que vengan al Señor Jesucristo y estén preparados para su encuentro, de la misma manera que tienen que encontrarse con Dios en la eternidad. ¿Qué mensaje le vamos a dar al mundo? Dios permita que las profecías nos animen a darnos cuenta que el tiempo se nos está acabando y que la gente no tiene por qué tener pánico, porque si Dios es por nosotros y si Cristo prometió venir por su novia, por su esposa, nosotros lo creemos. ¿Saben por qué? Y ya con esto termino, perdonen que ¿Saben por qué Cristo viene en el arrebatamiento a recoger a la iglesia? Para llevarla a la casa del Padre y casarse con ella. ¿Sabe? Eso se llama en la Biblia las bodas del Cordero. Vaya a las tradiciones judías y al contexto en que se escribió la Biblia y va a encontrar esto. El que se iba a casar buscaba a la novia para llevarla a la casa del padre, porque en lugar de construir una casa nueva lo que hacían era hacer una habitación en la casa del padre y allí vivían. Y entonces comienza una ceremonia que dura hasta 7 días. 7 días. Las bodas judías no son como las nuestras, que es matando y salando. Venían a buscar a la novia, empezaba un proceso que duraba 7 días. Y luego ocurría la boda, la ceremonia de la boda. ¿Es casualidad de que el Señor venga por la iglesia? Ocurran 7 años de juicio sobre la tierra y nosotros estaremos 7 años con el Señor en el cielo, donde será el juicio de las recompensas, luego las bodas del Cordero. Eso encaja perfectamente con el contexto judío. Y después que nos casemos con el Señor, entonces el Señor viene en su segunda fase para terminar esos 7 años y reinar sobre la tierra por un periodo de 1000 años que después se convertirá en una eternidad. Esa es la gran esperanza. Que el Señor nos bendiga y que podamos alimentar nuestra fe creyendo estas verdades. Que el Señor nos bendiga.